Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un placer saludarlos, iniciar este informativo en plena mitad de semana, así que acompáñenos, estamos listos. Saludo con mucho gusto, como siempre, como cada tarde, como cada noche a mi queridísima Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente un placer, Omar, pero sobre todo de darles la bienvenida a todos quienes nos siguen desde los 22 países que componen la región iberoamericana. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos 30 minutos con la información más relevante. Esto es Iberoamérica al día. Rechazan la moción de censura contra la primera ministra de Reino Unido, Theresa May. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre los proyectos para conservar y recuperar las lenguas indígenas. Cerca de 700 migrantes hondureños que se dirigen hacia los Estados Unidos ya se encuentran en Guatemala. Vámonos con toda la información. El Parlamento de Reino Unido rechazó la moción de censura contra la primera ministra de este país, Theresa May, que fue presentada por el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Esto ocurre un día después de haber negado el acuerdo del Brexit que fue negociado por el gobierno británico y la Unión Europea. Los sí de la derecha, 306. Los no de la izquierda, 325. El no ha ganado. Por su parte, la primera ministra Theresa May agradeció el respaldo del Parlamento y se comprometió a trabajar en un nuevo plan del Brexit. No tomo esta responsabilidad a la ligera y mi gobierno continuará incrementando nuestra prosperidad, garantía y seguridad, nuestra fuerza y nuestra unión. Y claro que también continuaremos trabajando y le prometeremos que la gente de este país entregará el resultado del referéndum de la Unión Europea. Theresa May deberá explicar el próximo lunes cuáles son sus planes a partir de ahora. Sin embargo, algunos de los líderes detractores expusieron que no se reunirán con la Premier hasta que no haya descartado la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Entre las opciones de la primera ministra están la de pedir una prórroga para intentar renegociar con los diputados británicos y la Unión Europea un posible nuevo acuerdo, convocar elecciones o realizar un segundo referéndum. Y precisamente para analizar un poco más a fondo esta situación que se vive en el Reino Unido ante el inminente Brexit, o bueno, ya podemos poner un poco en duda esta inminencia. Agradecemos mucho que nos tome la llamada Alejandro Chanona Burguet. Él es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Iberoamérica al día. Yo quisiera preguntarle, primero que nada, ¿cuál es su lectura, cuál es su visión de qué es lo que va a suceder a partir de ahora con el Brexit en el Reino Unido? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a Omar, al auditorio. Yo creo que se salvó por un pequeño margen Theresa May, pero yo siento que el desgaste que tiene la primer ministro británica no quiere decir que ya la libró. Me parece que queda en el aire el fracaso de la votación del acuerdo a partir de la insatisfacción, inclusive de un ala muy rebelde de los Tories, de los conservadores. En esta lógica, yo no descartaría que más allá de que la libró para que no hubiera la moción de censura, sí creo que Theresa May va a tener que valorar de manera unilateral un llamado para unas elecciones legislativas tempranas y valorar qué opción quiere para lo del Brexit, que por el momento fue derrotado, es decir, un acuerdo que se negoció a lo largo de 17 meses, con más de 500 páginas, y que fue, en mi opinión, debilitado por la imposibilidad de clarificar el futuro de la frontera irlandesa entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda del Sur. En esa lógica, me parece que no quisieron entregar el poder. Los Tories se sienten muy desgastados porque finalmente el llamar a elecciones va a implicar abrir la posibilidad de que ante el desgaste de May y su desprestigio, hay que decirlo con todas sus letras, Jeremy Corbyn pueda abrir la posibilidad de ser el próximo primer ministro y el regreso del laborismo. Entonces, me parece que quedaron equilibrios muy inestables y que vamos a ver qué plantea en lo que sigue en puntos escenarios. Por lo pronto, sí creo que se abre la posibilidad de que se siga debilitando un tratado de salida o un tratado aplicando el artículo 50 y eventualmente quizá les convenga
una ampliación del plazo más allá del 29 de marzo, Ana y demás. Claro, pero del otro lado de la moneda está precisamente la Unión Europea. ¿Cuál es la postura de la Unión Europea? Supongo que esto pues genera mucho descontento, puesto que genera inestabilidad y seguramente el nuevo planteamiento de un Brexit negociado pues le va a generar más exigencias a la Unión Europea que probablemente no estén de acuerdo. Entonces, también la Unión Europea supongo que está reaccionando al respecto. ¿Qué es lo que sugeriría en un momento dado la Unión Europea o cuál sería, a partir de lo que estamos viendo actualmente, lo más benéfico para el bloque europeo? Bueno, la Unión Europea se mantiene en un plan firme, es decir, es un tomas todo o dejas todo, es decir, no le van a dar margen para flexibilizar nada más a partir de los ecos de la crisis que hubo en el Parlamento británico. En ese sentido, los europeos estarían inclusive dispuestos a ver humildad del lado británico y por qué no decirlo y no descartarlo, que se reforzara la idea de una posposición indefinida que sería de facto una decisión unilateral de no retirarse. Es decir, cualquier ajuste de un marco de negociación va a requerir hacia junio y julio, si acaso, que el Consejo Europeo valore y avale una nueva fase de negociación, lo cual es complejo. Y lo que sí podría pasar de aquí a junio o julio, si fuera el caso y la posposición, es que hubiera una decisión unilateral del Reino Unido, decir, bueno, retiro mi solicitud de aplicación del artículo 50, por lo tanto retiro mi solicitud de salida, y eso podría ser visto, y sin el aval de los 27, como una decisión unilateral de Reino Unido, y se acabó el problema. Sí. Sin embargo, bueno, el otro escenario es que venga una renegociación y ya veremos, pero yo creo que eso complicaría el marco europeo. Por el momento, la pelota está en la cancha de la política británica, es decir, yo creo que podría irse por dos lados. Una, las elecciones, como dice, adelantadas, y dos, no descartarlo, un segundo referéndum para ver cuál es el futuro de esto. Sí. Una salida unilateral, es decir, vamos a hacerlo sin la aprobación del Parlamento y un Brexit con un acuerdo visto como yo lo llevo a cabo, tiene escenarios catastróficos. El Banco de Inglaterra ha señalado que la restitución de las aduanas puede traer problemas no solamente con la frontera irlandesa, sino con un problema de abasto de medicamentos, puede traer problemas con las líneas aéreas. Dicho de otra manera, un impacto económico altísimo para los británicos y sus bolsillos. Entonces yo siento que con pies de plomos, el primer obstáculo para lo que sigue es Theresa May. Entonces yo siento que debe haber una decisión política de los Tories de sustituirla, pero como una decisión de ellos. No quisieron entregarle a los laboristas la victoria en el día de hoy. Por eso la moción no prosperó. Pero ella está desgastadísima y creo que sí va a salir. Ese es mi pronóstico, Omar. Claro. Pues está finalmente el otro componente importante, que es por supuesto el componente social, ¿no? La gente, tanto británicos como europeos, así como por ejemplo las empresas, los empresarios y las distintas dinámicas que enlazan a la isla con Europa, pues siguen en una incertidumbre. ¿Qué se puede hacer también para darle, además de obviamente esto, concretar lo más pronto posible esta salida de Theresa May o ver qué es lo que plantea este próximo lunes, pedir un plazo por parte de la Unión Europea para la activación del artículo, o más bien para la concreción del artículo 50? ¿Qué más se puede hacer para de alguna forma darle certidumbre a la gente que no sabe cuál va a ser estrictamente su futuro? Mira, sin haber leído las 500 páginas de la propuesta que hicieron al Parlamento, que fue un fracaso, la salida era darle un marco de libre comercio o un acuerdo de asociación de libre comercio tipo Noruega, donde hubiera garantía de los flujos comerciales y las transacciones comerciales y las transacciones económicas y financieras. Pero no veo a los europeos con ánimo de te sales y te sigues, te mantenemos con muchos privilegios. Es más, queda por ahí, hay que ver la cifra, que la salida le iba a costar miles de millones a Reino Unido. O sea, pagas pero no te vas libre. Entonces ahí hay en juego cifras muy importantes, obstáculos a la economía británica que son costos que hay que pagar,
Y en ese sentido me parece que no se ve muy cómoda ya la situación para Reino Unido. Mi pronóstico, por la simpatía que tengo del proyecto histórico de la Unión Europea, es que más les valdría un reversazo, pero pues va a depender mucho de cómo lo manejen los conservadores, pero el costo político para los Tories de mantener a May es muy alto. Y en ese sentido, en una elección próxima, que insisto, no se ve clara ya en el horizonte, pues andan regresando los laboristas y anda regresando Jeremy Corbyn. Entonces, yo creo que un acuerdo de retirada, por el momento, tiene que estar en la cancha de Londres para explicar cómo salir del callejón sin salida. Ese es el colofón. Pues sí, pues ni modo, pues tendremos que estar muy pendientes a las próximas horas, cada minuto cuenta a partir de ahora. Por lo pronto, le agradecemos mucho a Alejandro Chanona Burguet, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos haya ayudado a hacer este pertinente análisis. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Saludos a todos, hasta luego. Gracias. Vámonos a otros temas. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, durante esta semana le hemos estado presentando una serie de reportajes especiales sobre los códigos lingüísticos de los pueblos originarios. En la entrega de hoy conoceremos algunas acciones para la revitalización de las lenguas maternas. Las lenguas indígenas dan identidad a las comunidades originarias, por lo que conservarlas es también proteger los derechos humanos. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna. Esta fecha tiene como objetivo promover la reflexión y movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo, promover el multilingüismo y la diversidad cultural y movilizar la coparticipación y recursos en apoyo a la aplicación de las políticas y estrategias en pro de la diversidad lingüística en todas las regiones del mundo. El difundir la lengua, las lenguas originarias, las lenguas indígenas, hace que recobremos y fortalezcamos nuestras identidades. Dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo 4 incluye el fomento al pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y el aprendizaje, así como la promoción y preservación de la diversidad lingüística. Para fomentar el desarrollo sostenible, los alumnos deben tener acceso a la educación en su lengua materna y en otros idiomas. Es a través del dominio de la primera que se adquieren las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Dentro del ámbito escolar, tener programas en la lengua materna de los niños ayuda a que estos empiecen a tener contacto lo antes posible con la tecnología de la información, una tecnología que es cada vez más necesaria en la escuela. Nosotros queremos preparar a estos niños a una sociedad cada vez más tecnológica. Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel importante en la promoción de un futuro sostenible. La UNESCO otorga además la misma importancia a la promoción de la diversidad lingüística en Internet. Asimismo, a través del proyecto Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, destaca el valor de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría. A causa de los procesos de globalización, pesa sobre las lenguas una amenaza cada vez mayor de extinguirse, o en algunos casos, algunas están desapareciendo completamente. Uno de los factores principales por los cuales los niños y nosotros incluso adultos vamos dejando nuestras lenguas originarias tiene que ver porque esté asociada la lengua indígena con condiciones de pobreza, con condiciones de discriminación. Entonces la gente tiene vergüenza o es desventajoso vestirse con una ropa indígena o hablar una lengua indígena. Con la extinción de los idiomas se pierde la diversidad cultural, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión. Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estima se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utiliza en el mundo digital.
digital. El idioma es esencial para todos los tipos de comunicación. Ahora bien, la comunicación es lo que posibilita el cambio y el desarrollo en las sociedades. El uso o desuso de determinadas lenguas puede hoy abrir o cerrar puertas a amplios sectores sociales en muchos lugares del mundo. Tengamos la posibilidad de ejercer ese derecho, de hablar nuestra lengua originaria sin cortapisas, sin que nadie nos discrimine por ello, sin que al hablarla seamos excluidos, sin que por hablarla seamos menos ciudadanos. Eso no puede ocurrir. El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres o a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover este potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Vamos al panorama informativo de la región y es que alrededor de 700 migrantes hondureños ya se encuentran en Guatemala con la intención de llegar hasta los Estados Unidos. En el punto migratorio de Agua Caliente, unas 350 personas rompieron el cerco policial que ahí los esperaba y entraron de manera ilegal, mientras que otras 359 realizaron su trámite migratorio. Autoridades guatemaltecas reportan que 23 menores no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia para su posterior deportación. Le hemos enviado más recurso humano y ya ellos acá, nosotros nos compete el resguardo, la protección, que se les garantice sus derechos y pues que ellos sigan su curso, Edgardo, en este caso, para ver si permiten un retorno voluntario asistido o en su defecto si ellos quieren continuar hacia el siguiente país hermano que es México. Mientras tanto, otro contingente procedente de El Salvador, integrado por alrededor de 100 personas, emprendió su camino hacia los Estados Unidos. Ante el surgimiento de estas caravanas migrantes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno ya está tomando medidas para enfrentar el arribo de más migrantes centroamericanos. Estamos dándole seguimiento, se está trabajando desde antes de que se constituyera. Se lleva un seguimiento, esto está a cargo de Migración, de la Secretaría de Gobernación, buscar la manera de darles opciones en sus lugares de origen, que eso es lo que consideramos mejor, y cuando ya no se puede eso, porque también tenemos que ser respetuosos de la libertad, si se introducen a nuestro territorio, garantizarles protección en sus derechos humanos. Y se mueven las relaciones bilaterales en Sudamérica, y es que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se encuentra en Brasil como parte de una visita oficial con el fin de reforzar las relaciones precisamente entre estos dos gigantes del sur. El mandatario argentino se reunió con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, con quien firmó un tratado de extradición que busca acelerar los procedimientos criminales y que permitirá el intercambio de información fuera de los canales diplomáticos. Y seguimos y coincidimos en seguir fortaleciendo nuestra cooperación en materia judicial, de seguridad, de inteligencia, con el principal objetivo que nos hemos puesto nosotros y que hoy hemos ratificado y compartido, que es combatir al narcotráfico y al crimen organizado y el lavado de activos. Por su parte, el presidente brasileño señaló la importancia de trabajar unidos y con transparencia en temas comerciales. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, también nos visita en calidad de presidente pro tempore del Mercosur y estamos de acuerdo en la importancia, junto con los otros socios Paraguay y Uruguay, de perfeccionar el bloque y proponer una nueva agenda que trabaje siempre en un sentido de urgencia las necesidades del Mercosur, para valorar su tradición original de apertura y la reducción de las barreras comerciales.
Y los cancilleres de México, Marcelo Ebrard, y de Bolivia, Diego Pari, se reunieron para reforzar las relaciones bilaterales y abordar temas de mutuo interés. Durante este encuentro acordaron que en los próximos días se firmará un acuerdo para suprimir las visas entre ambos países y también se comprometieron a fortalecer espacios de diálogo e integración regional. Y en El Salvador se conmemora el aniversario número 27 de la firma de los acuerdos de paz con los que se puso fin a las dictaduras militares en ese país y a un conflicto armado que ocurrió entre 1980 y 1992. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, encabezó la ceremonia en la que rindió un homenaje a las mujeres y hombres que hicieron posible la firma de los acuerdos de paz. Recordemos que ante las injusticias sociales y represiones que se vivían en El Salvador, la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional inició una ofensiva contra la Fuerza Armada de El Salvador. Luego de 12 años de guerra civil, el gobierno y los rebeldes se reunieron para dialogar y poner fin a este conflicto que dejó más de 70,000 muertos y 8,000 desaparecidos. Los acuerdos de paz permitieron la desmilitarización de las fuerzas insurgentes y su incorporación a la política nacional. El escenario de la firma fue el castillo de Chapultepec en México, con la colaboración de los gobiernos de Colombia, España, Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, aprobó la ley de adhesión de su país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. El mandatario aseguró que con esta inclusión Colombia tendrá grandes posibilidades para avanzar en materia de salud, educación, lucha contra la corrupción y protección del medio ambiente. Así es como Colombia se convierte en el miembro número 37 de la OCDE. Otros 2 países latinoamericanos que forman parte de este organismo son, por supuesto, Chile y México. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que el número de personas en pobreza extrema en la región aumentó a 10.2% en 2017 para ubicarse en 62 millones de personas en este estado. Esto en comparación con el 9.9% registrado en 2016. Se trata de la mayor cifra registrada en una década y de acuerdo con la CEPAL fue impulsada en gran medida por las condiciones de recesión que ha sufrido Brasil en años anteriores y que comenzó a mostrar un repunte en 2018. La secretaria general ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, aseguró que en Latinoamérica se han tenido años de muy bajo crecimiento económico y el impacto se ha visto mayormente en el desempleo. Sin embargo, cabe destacar que en el periodo de 2012 a 2017, la reducción de la pobreza fue mayor en Chile, El Salvador y República Dominicana. Y en el marco de la 30ª reunión de embajadores y cónsules que se llevó a cabo en México, tuvimos la oportunidad de hablar con el representante de México en China, José Luis Bernal, quien nos explicó el creciente interés comercial entre los países de nuestra región y el gigante asiático. El año pasado, en enero, tuvimos la reunión de China con la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en Santiago de Chile. Ahí la región recibió la información sobre lo que significa esta iniciativa de una franja, una ruta, la nueva ruta marítima de la seda. Y en el último año se llegó a más de 15 países de América Latina que ya están de alguna manera expresando su aprecio, su asociación a esta iniciativa. Es una tendencia que responde a la inversión que China ha tenido en diferentes países de América Latina. Por una parte, en América del Sur, empresas chinas han hecho grandes inversiones en la producción de recursos naturales, en infraestructura, en conectividad, se ha ampliado el comercio, hay países que tienen acuerdos de libre comercio como Chile y Perú, se están explorando oportunidades de parte de China con otros países para acuerdos similares. América Central es donde se ha dado el cambio de los últimos meses o años, con Panamá como un país insignia que da el cambio y se asocia de manera muy cercana a China. Recientemente El Salvador también lo hizo, República Dominicana en el Caribe, y vemos desde México con gran interés el cómo hay este acercamiento de la región de América Latina con China, de China con América Latina, y al final lo vemos con un gran optimismo, con cierto entusiasmo, porque hasta ahora los 2 grandes socios de China habían sido Brasil y México.
México es sin duda el principal socio de China en América Latina, la puerta de entrada para América Latina, el principal punto de visitantes como turistas desde China, y tenemos cada vez más inversiones, más comercio, más cooperación, más conectividad, programas educativos, aprendizaje de los idiomas recíprocamente, y estamos abriendo nuevas pautas, nuevos canales de cooperación, nuevos mecanismos de diálogo, grupos de trabajo, de manera que vamos encaminando bien la relación como país latinoamericano que tiene no solo el interés fuerte en China, una gran asociación con toda América Latina, y trabajamos mucho a través de la Alianza del Pacífico para ampliar también los canales de cooperación y comunicación. También hablamos con la embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos, Francisca Elizabeth Méndez, quien nos habló sobre el intercambio cultural entre nuestra región y los Emiratos Árabes. Mira, Emiratos Árabes Unidos es un país de reciente factura, digamos. En diciembre cumplió 47 años de constituirse, es un país muy joven. Y los primeros años en su vida independiente, lo que hicieron fue consolidar su presencia primero en la región de los países del Golfo, después en la región de Medio Oriente, Asia, Europa y África. Y ahora parte de sus intereses se han trasladado hacia América Latina, han sido muy consistentes, y por eso ese acercamiento. De nuestra parte, siempre hemos estado en muchos frentes y no habíamos dialogado de manera mucho más intensa con los países especialmente del Golfo. Entonces se dio la casualidad de que ellos se empezaron a interesar mucho más por nosotros de una manera más sistemática al mismo tiempo. Y hay una confluencia de intereses porque somos mutuamente exóticos, los dos somos países que en nuestras regiones específicas somos estratégicos, tenemos una posición geográfica y de mercado y de cultura estratégica, al igual que lo tienen los Emiratos Árabes Unidos. Entonces es una confluencia de intereses en la cual lo que promuevas va a tener un efecto exponencial. Si promueves la cultura va a ser exponencial, si promueves el comercio va a ser exponencial. Ellos lo entienden muy bien y nosotros también. Entonces estamos en esa confluencia de intereses y de promoción mutua. Pues hasta aquí estas interesantes charlas, hasta aquí este informativo. Nos vemos mañana para cerrar semana, pero antes de despedirnos, Ana Cris. Así es, hoy los dejamos con música del cantautor cubano Silvio Rodríguez y esto que se titula ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? Excelente día. ¿Quién fuera el mítico Simbar? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una palabra